¿Cómo que la fórmula que decidió mostrarme este video, inicialmente era para comprobar la existencia de Dios? Pues sí, parte del algoritmo que decide qué música o video se te muestran se basan en esta fórmula, la expresión matemática del teorema de Bayes, que inicialmente fue publicado para probar la existencia de Dios y que la ciencia tenía una base sólida. Todo empezó cuando David Hume publicó que no era racional creer en un milagro por un testimonio, porque era más probable que la persona mintiera o se equivocara a que pasara un milagro. Entonces Richard Price le contestó, con los cálculos de Thomas Bayes, que sí es probable, porque se acumula la probabilidad previa más la nueva información que te da el testigo, e incluso se puede volver más creíble si se acumulan muchos testimonios. Pero es que Hume no solo se la traía contra la religión, también contra la filosofía de la naturaleza, ahora la llamaríamos ciencia. Decía que suponer que el futuro sería como el pasado no tenía base lógica, para él la inducción, solo era un hábito de la mente, que supones que mañana va a pasar solo porque hoy ya pasó, como hábito, no por lógica. Pero Price le demostró que el hábito tiene una base matemática y una probabilidad calculada. Hume nunca respondió, quizá por temas de tiempos, aunque sí sus seguidores, dijeron que era un argumento circular usar la regularidad para demostrar la regularidad. Porque debes partir de suponer que hubo una probabilidad de que el milagro pudiera ser cierto para que haya un resultado, depende de que desde el principio haya un número, o sea una creencia de que pudo haber pasado. Porque si tu suposición inicial es que el milagro es falso, el número inicial sería 0, de ahí, aunque metas y metas después datos de milagros, aunque sean ciertos, el resultado siempre será 0. Por eso decían que era un argumento circular, si partes de creer que existen, los cálculos seguirán a que sí existen y si partes de que no existen, seguirán a que no existen. Con esto ya los humeanos desde el siglo XVIII nos advertían sobre los errores en la IA, lo que llamamos alucinaciones. Tengo un video de eso, digo, por si te interesa verlo, la explicación rápida es que calculan sobre lo mismo, así que aun cuando no tiene la respuesta, en lugar de decir no sé, la inventan porque redundan sobre los datos que tienen. Continuemos con Richard Price. Él publicó un ensayo con los apuntes que dejó Thomas Bayes en 1761, falleció y como Price encontró sus escritos lo presentó ante la Royal Society en 1763 y lo publicaron en 1764. Hasta ese momento la probabilidad se usaba para deducir qué iba a pasar después basándose en las causas conocidas. Por ejemplo, lanzar un dado, sabes que la probabilidad de que salga el 3 es de 1 sobre 6, porque sabes que el dado tiene 6 lados, o sea 6 posibles resultados y un 3, o sea un resultado esperado. Un ejemplo más difícil, imagina una bolsa con 30 bolas azules y 70 amarillas, puedes calcular la probabilidad de que te salga un color u otro. Pero es que en la vida real las cosas no son así. En la vida real tendrías la bolsa cerrada y solo irías viendo cuántas bolas salen rojas, cuántas verdes y de ahí calcular cuántas hay en la bolsa. Pongamos un ejemplo, imagina que eres epidemiólogo y tienes que calcular la prevalencia de una enfermedad, o sea, cuánta gente está enferma, los datos que tienes son, de algunos hospitales de los pacientes que les llegan, tal vez tengas algún censo para medio saber cuánta gente hay, quizá tengas registros de cuánta gente se ha ido por esa enfermedad, y eso suponiendo que se hizo bien el diagnóstico y no estaban enfermos de otra cosa, y de ahí haz tus cálculos a como puedas. O sea, la probabilidad clásica sirve para ir de aquí a aquí, causas a probables consecuencias. Ahora era posible ir al revés, de las consecuencias a la probabilidad de las causas. Con el teorema de Bayes se busca una forma de calcular la probabilidad de una causa basándose en los efectos observados. O sea, puedo calcular la causa, calculando los efectos, para después volver a calcular la probabilidad de la causa, como aquí, calcular por las bolas que ya salieron la probable composición dentro de las bolsas, para después calcular la probabilidad de que salga bola verde o roja. Porque así funciona el mundo, los epidemiólogos no tienen el número total de personas y el número total de enfermos para solo calcular el porcentaje, como si tuvieras la bolsa y te dijeran cuántas bolitas hay dentro y cuántas de cada color, solo por las que van saliendo. Es como si tuvieras la bolsa cerrada, y tuvieras que calcular cuántas bolitas de ahí adentro son de color enfermo, solo por las bolitas que ya salieron de ese color. Y después calcular el color de la siguiente que salga, o sea, por las consecuencias, calcular la causa y de ahí calcular la siguiente consecuencia. Por los enfermos confirmados, conocer cuántos enfermos hay y de ahí calcular la prevalencia, o sea cuántos enfermos hay. Esa fue la gran revolución que marcó el teorema de Bayes, pasar de deducir a inducir. Pasar de, tengo estos datos, deduzco que este será el resultado. Ah, tengo este resultado,
Induzco que este es el dato. Con el teorema de Bayes ahora es posible calcular la probabilidad de un evento basándose en cuántas veces ya sucedió o falló. ¿Recuerdas que Hume decía que pensar que el futuro sería como el pasado no tenía justificación racional? Pues aquí llegó Price, con el teorema de Bayes y le dijo que no, que si encuentras una regularidad en un suceso, puedes inducir la probabilidad de su causa, y por lo tanto calcular a futuro que vuelva a pasar. A partir de aquí se supo que se puede calcular la probabilidad de que un evento ocurra basándose en las veces que ya ocurrió, sin conocimiento previo de su probabilidad real. Vuelvo a lo de la bolsa. Puedes calcular cuántas bolas de cada color hay dentro, para después calcular la probabilidad de que la siguiente sea de un color u otro. Antes solo calculaban la probabilidad de cuál saldrá, ya sabiendo el contenido de adentro. Ahora sabían cómo calcular el relleno, para después calcular cuál sería la siguiente bola, y entre más información vas teniendo, se modifica la probabilidad. Hagamos el ejercicio que hacen en el ensayo. Imagina que lanzas una bola, y no sabes dónde cayó, la primera quién sabe en dónde está, pero después lanzas más bolas, y no sabes en dónde están, pero alguien te va diciendo, cayó a la derecha de la primera, esa cayó a la izquierda de la primera. Entonces a partir de eso puedes intentar saber dónde cayó la primera. Entre más bolas te digan que cayeron a la izquierda, más a la derecha puedes sospechar que cayó tu bola inicial. Lo contrario, entre más te digan que están a la derecha, más a la izquierda, si te dan mitad y mitad en derecha e izquierda, puedes sospechar que está más en medio. O sea, con la información que vas teniendo vas sabiendo más y se va modificando la probabilidad. Este razonamiento también da las bases matemáticas al razonamiento inductivo o analógico y, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Pues Bayes y Price eran clérigos, entonces Price lo usó para decir que en la naturaleza todo pasa por leyes naturales ya establecidas. Que no es una ingenuidad pensar que mañana saldrá el sol solo porque salió hoy y ayer, sino porque esa regularidad demuestra que hay una ley fija, una causa estable, no solo es producto del azar, él suponía que esa causa era su Dios. A ver, esto es un planteamiento del siglo XVIII, también ubícate un poco. Y fue en Inglaterra, o sea bien al norte, todos sabemos que muy al norte, las salidas de sol son más peculiares que en el Ecuador, entonces ubiquémonos en el siglo XVIII y en el norte para entender por qué la regularidad de la salida del sol en su regularidad demostraba la existencia de una causa inteligente, que Price supuso que era su Dios. Porque partes de una suposición, regresando a lo de las bolas, partes de suponer que la bola cayó en algún lado, sabes que la aventaste, tampoco partes de la nada a suponer lo que se te dé la gana, y conforme más información vas teniendo más vas acercándote a saber dónde está ubicada. Entre más información vas teniendo, tu cálculo sobre la probabilidad se vuelve más precisa. Eso es la probabilidad bayesiana. Empiezas con una creencia inicial, prior. Recibes nuevos datos, evidencia. Obtienes una creencia actualizada, posterior. Bayes y Price crearon una nueva rama dentro de la estadística bayesiana y modificaron la forma de entender el método científico. Porque así se hace ciencia, cuando un investigador quiere conocer algo, no tiene todos los datos iniciales de las causas, solo los resultados y de ahí tiene que conocer las causas y poco a poco le va llegando información, no tienes toda de inicio. Quizá lo de las bolas te parezca una pérdida de tiempo, nadie en la vida anda aventando bolas y después averiguando dónde cayeron. Pero por ejemplo, la probabilidad bayesiana se usó en la Guerra Fría para encontrar submarinos. Y después, ¿cómo terminó usándose esto para la inteligencia artificial? Pues hay un gran salto. Actualmente se usa para el filtrado de spam, el aprendizaje automático, machine learning, diagnóstico médico y toma de decisiones bajo incertidumbre. Los programadores se vieron obligados a usarla cuando aceptaron que en la ciencia toca lidiar con la incertidumbre, lo que se puede abordar con el teorema de Bayes. ¿Recuerdas el escepticismo de Hume, pero que llegó Price a decirle, bueno, no podemos estar en absoluto seguros pero sí calcular que sea probable? Pues algo así pasó con la IA, tuvieron que decir lo mismo, ok, no podemos estar seguros, pero sí podemos considerar que sea probable. En los inicios del desarrollo de inteligencia artificial, los sistemas se basaban en reglas y se utilizaba la lógica simbólica, si X entonces Y, se esperaba que existiera una certeza por parte de las máquinas de darnos un sí o un no, de darnos una respuesta concreta. A este periodo se le conoce como la IA de la vieja escuela, GoFi, Good Old-Fashioned AI. Pero es que en la vida no hay certezas, solo incertidumbre, hasta para las máquinas. Así que esos modelos se trababan y colapsaban al momento de no poder manejar la ambigüedad o la incertidumbre,
porque actualmente se espera que la IA aprenda de los datos que se le entregan, pero antes los intentaban escribir los programadores mismos con sus propias manos. Eran como árboles de decisión gigantescos, en los que iba siguiendo el camino de, si X entonces Y. O sea, los programadores pretendían darle a la máquina la respuesta exacta para cada situación. Por ejemplo, en el diagnóstico médico, regla 1, si el paciente tiene fiebre y tiene tos, entonces tiene gripe. Regla 2, si tiene manchas rojas, entonces tiene sarampión. Pero el problema es que era tan rígido que solo era, si tiene tal síntoma, es tal enfermedad y ya, pero la vida no es tan fácil. Si tenía un síntoma que no estaba en la lista, o si el síntoma era leve, la máquina se bloqueaba. No sabía manejar el quizás, porque querían certezas, no manejaban incertidumbre. O sea, era un sí completo o un no completo. La afirmación era 100% cierta o 100% falsa. Desafortunadamente, la vida no es así, y siempre lidiamos con la incertidumbre. Y había tantas variables en juego que era imposible escribir todo a mano como pretendían. Llegó un punto en que los sistemas eran tan grandes que era imposible escribir reglas para todo. Imagina un carro autónomo, que la indicación es, tienes que avanzar 3 kilómetros, vas a ver una sombra, es una reja, tienes que girar a la derecha, eso sería lo ideal, pero... ¿y si en el camino se le atraviesa una persona, un perro, un carro manejado por un imprudente, a un camión se le salen los troncos, llega una ambulancia y hay que dejarla pasar, se descompone el semáforo, se abre un socavón, ponen una carpa de fiesta, hay manifestación, un carnaval o va haciendo procesión una quinceañera y hay que rodear, solo por mencionar algunas variables, ¿vas a poder hacer una rama de programación para cada situación? Querían que las máquinas fueran perfectas y dieran resultados precisos, pero eso no se puede, a las máquinas también les toca lidiar con la incertidumbre, porque existe y así es la realidad de la que también forman parte. Entonces en los años 80, pioneros como Judea Pearl impulsaron el uso de la probabilidad para que las máquinas pudieran decir, hay un 80% de probabilidad de que sea X, en lugar de solo decir sí o no. Se crearon las redes bayesianas que actualizan la probabilidad dependiendo de la nueva información que van obteniendo, sin pretender llegar al conocimiento absoluto, solo acercarse a la certeza. Si un sistema de diagnóstico médico ve que estornudas, la red actualiza la probabilidad de resfriado o alergia basándose en otros factores como la estación del año o la fiebre, porque la estación del año sí influye. Te invito a ver otro de mis videos sobre el frío y las enfermedades respiratorias. Conforme más información se va obteniendo, más se sabe de la respuesta más apropiada. Ya no era un, tiene una mancha, tiene cáncer o no, punto. Ahora era un, tiene una mancha, quizá tiene cáncer, quizá no, pero quizá se desarrolle, quizá no. Y esa información se puede ampliar con más información como la historia familiar, sus hábitos diarios, tiempo de exposición al sol, si usa bloqueador. El uso del teorema de Bayes permitió que la IA dejara de intentar ser perfecta y empezara a ser probable. A finales de los 80, Judea Pearl inventó las redes bayesianas y comenzó el aprendizaje automático de las máquinas y la IA como la conocemos ahora. Permitió a las máquinas calcular las probabilidades de causa y efectos y manejarlas como lo que eran, probabilidades y no caminos rectos y fijos, sino como posibilidades. Se volvió más barato darle datos a la IA y esperar que ella solita calculara las probabilidades, a esperar que una persona fuera dándole los caminos uno por uno. Y así terminó usándose una fórmula que era para supuestamente demostrar la existencia de una causa inteligente para crear una inteligencia artificial, que se usa para cosas desde súper útiles hasta para otras un poco más sencillas, para recomendarte tal o tal canción, conforme más vea que más escuchas canciones de algún género, de algún artista, que las personas que escuchan la misma canción que tú también escuchan otras canciones, va conociendo más de ti y qué canción es más probable que te guste. Se introdujo a los filtros de spam, cuando en 1990, el clasificador Naive Bayes aprendió a identificar correos basura buscando palabras como gratis, promoción, cupones o ganador y calculando la probabilidad de que fueran spam. Pero se actualiza con lo que tú mandas o no a spam o lo que tú sacas o no del spam porque puede que si quieras el servicio. Imagina una embarazada, se hace su prueba de embarazo, el laboratorio le manda sus resultados con una promoción de cupones y el clasificador se lo manda a spam, trae la palabra cupones, todo indica que le están vendiendo algo. Pero es que la señora si quiere ese servicio, entonces le toca sacar el resultado de su prueba del spam y decirle al correo que si quiere recibir esos correos, porque va a ocupar sus cupones para sus análisis y ultrasonidos de embarazada, pero solo de ese laboratorio. Tampoco ofertas de todos lados.
y al clasificador le toca actualizar que aunque estén promoción o cupones, ese correo no es spam. También se usa para el aprendizaje autónomo de robots, y luego los coches autónomos usan VAS para saber dónde están. Si el sensor dice que hay una pared, el robot actualiza su creencia sobre su posición en el mapa. Sabe que va a ir sobre una calle recta y que hay que dar vuelta en la derecha a los 3 kilómetros, pero debería detenerse antes si detecta una sombra. Gracias a VAS, puede actualizar la información y saber que podría habérsele atravesado algo. Espero que te haya gustado el video. Déjame en los comentarios un ¿VAS es el conductor de los autos autónomos? Nos vemos.